Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, un ejercicio del GATE 2014, que hay un amplificador operacional y nos pregunta hallar V0. Hallar V0, hallar V0, el voltaje a la salida del amplificador operacional. Tenemos las resistencias R2, R3, R y R. Y tenemos que dar el voltaje a la salida en función de los voltajes que hay. Aquí voltaje 1 en la entrada inversora y V2 en la entrada no inversora. Entonces vamos a hacerlo por corrientes. Entonces no entra en el op-amp ideal, no hay corriente de entrada ni de salida. Aquí no hay corriente. Tiene negative feedback, resistencia que une la salida con la entrada inversora. O sea, al tener negative feedback, los dos voltajes son iguales, V más igual a V menos. V más es V2, aquí tengo V2, y en V menos también tendré V2. Y entonces las intensidades de corriente, aquí tendré una, V1 menos V2, aquí esta llamaremos I sub 1, a esta la llamaremos I sub 2, aquí presión que no entra ninguna y el resto pasará por aquí, I sub 3. Y aquí, al llegar aquí, bueno, la que salga aquí habría otra y aquí otra, pero bueno, por ahora no nos hace falta. Cogemos el nodo este, V2, y aplicamos KCL, la ley de corrientes de Kirchhoff. KCL es en un nudo lo que entra, I sub 1 igual a lo que sale, I sub 2 más I sub 3. I sub 1 es V1 menos V2 partido por R, igual a I sub 2 V2 menos 0 partido por 2R. Y I3 es V2 menos V0 partido por 3R. Hagamos factor común 3 y 2 y R y 6R. 6 entre R, 6. 6V1 menos 6V2. 6R entre 2R, 3. 3V2 y 6R entre 3, 2. 2V2 menos 2V0. Entonces, V1, 6V1, bueno, 3 y 2, 5, 5 pasa restando, menos 6 menos 5, menos 11V2 igual a V0. Perdón, menos 2V0. Igual a menos 2V0. Entonces, aquí el menos 2 pasa dividiendo y me queda 6 entre menos 2, menos 3V1, menos entre menos quedará más 11 medios de V2, esto será igual a V0. Voltaje a la salida será menos 3 veces el voltaje que apliquemos aquí, más 11 medios del voltaje aplicado aquí. Bien, y ahora lo vamos a hacer de otra manera, que es, en principio, utilizando la fórmula que hemos utilizado varias veces, 2 de 3. Entonces, ¿cuál es el voltaje a la salida? El voltaje a la salida será el voltaje amplificado que entra por el más el voltaje amplificado que entra por el pin menos, el inversor. V más amplificado es el voltaje que entra, aquí lo pongo arriba y aquí lo pongo abajo, V más por la amplificación. La amplificación positiva es 1 más RF partido por RI. Más V menos, el voltaje de salida será voltaje de entrada negativo por la amplificación negativa, que es menos RF partido por RI, siendo RI la de la entrada. El problema aquí es que tenemos dos resistencias en la entrada. 3R es la resistencia de feedback, pero esta de aquí veremos que están en serie y que hay que aplicar alguna cosa. Entonces aquí V0 tendremos V más, entonces directamente V más es V2, por 1 más RF entre R de la entrada. Entonces el problema es que R de la entrada, decimos, no tenemos una entrada, sino que tengo aquí el voltaje aquí y con un divisor de tensión. Entonces vamos a buscar cuál es el voltaje aquí propiamente debido a esto de aquí. Voltaje aquí, este menos, será el voltaje 1 por
divisor de tensión. Si no hubiera corrientes, aquí el voltaje menos sería V menos V1 por la resistencia de abajo, que es 2R, entre la suma de las dos, 2R más 3R, 3R. R y R se van y me queda que el voltaje aquí menos es V1 por 2 tercios. Propiamente el voltaje aquí es este voltaje 2 tercios y este voltaje menos es el que aquí hay que aplicar. Entonces, ¿pero cuál es la resistencia de feedback? Pues la resistencia de feedback será 3R, RF es 3R, esto está claro. Pero la resistencia de entrada es estas dos que están en paralelo. Entonces, estas dos que están en paralelo serán R en paralelo con 2R, que esto es R por 2R partido por R más 2R. Dos resistencias en paralelo se multiplican y se suman. 2R por R da 2R cuadrado y R más 2R, 3R. El R y el R se van y me queda 2 tercios de R. La resistencia esta de aquí, en paralelo, es 2 tercios de R. Entonces, ¿cómo me quedará RF entre RI? RF entre RI será RF, resistencia de feedback 3R, no tiene ningún problema. Resistencia de entrada, como estas son dos en paralelo, se equivale a una de 2 tercios de R. El R y R se van, 3 por 3, 9 medios. La resistencia de feedback entre resistencia de entrada es 9 medios. Y ahora lo ponemos aquí. 1 más 9 medios. Más voltaje en el menos. Voltaje en el menos. Hemos dicho que era VI por 2 tercios por menos la resistencia de feedback, que sigue siendo 3R, bueno, menos RF entre RI, o sea, menos 9 medios. Ponemos directamente el cociente este que ya lo hemos calculado. Y ahora cogemos esta fórmula, insertamos nueva página y acabamos el ejercicio. Entonces, ¿cuánto me queda esto? 1 más 9 medios, 2 por 2 más 9, 11 medios. V2 por 11 medios, más VI por 2 tercios por menos 9 medios. El 2 y el 2 se van, el menos 9 de 3, menos 3. Me quedará más VI por menos 3. Lo ordeno esto y me quedan menos 3 VI más 11 medios de V2, que ya es lo que hemos calculado antes. Menos 3 VI más 11 medios de V2. Menos 3 VI, no, V1 más 11 medios de V2. O sea, hay las dos maneras de calcularlo, pero es más sencillo hacerlo por intensidades, pero interesa ver que hemos hecho pocos ejercicios en el que aquí el voltaje de la entrada tenga un divisor aquí de tensión.